Entonces, hoy vamos a seguir viendo convexidad y vamos a ver unos teoremas fundamentales para lo que es convexidad. Mucho el trabajo de convexidad se desarrolla a principios del siglo XX y los resultados que vamos a ver son fundamentales para geometría combinatoria y también para áreas como programación lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de eso hay que hablar dar algunas definiciones. Combinaciones, ¿no? Ustedes saben lo que, si les doy vectores, n vectores en RD, pues ¿qué es una combinación lineal? Pues es una suma de ellos, ¿no? Una suma lineal de ellos tal que los escalares dan cero. ¿Ok? Entonces, pues sí, ¿no? Esto tal cual. Pero aquí los alfa i's pues pueden ser negativos, positivos, cero, etc. En R3, ¿no? Por ejemplo, si tengo dos puntos, aquí. Entonces, la combinación lineal de todos ellos, pues es el espacio vectorial generado por estos dos vectores, ¿no? El espacio de todas las combinaciones lineales es el espacio vectorial que puedo yo escribir como combinación de estos dos vectores. Ok. Bueno, un espacio afín es simplemente un espacio vectorial trasladado por otro vector. Entonces, simplemente tengo un espacio vectorial L, por ejemplo, una línea, ¿no? Y un vector B que lo traslada. Entonces, ese es un espacio afín. Entonces, fíjense, consideran un punto en este espacio afín. Pues este punto yo lo puedo trasladar a un punto P' si ahora le resto menos B. ¿Sale? Y entonces ahora P' vive en L. Ajá. Y como vive en L, lo puedo expresar como combinación lineal de vectores que generan a L, ¿no? O sea, si L fuera de dimensión n, pues entonces existirían n vectores, ¿no? Tal que P' lo puedo expresar como combinación lineal de esos vectores. Ahora, ¿qué significa expresarlo con combinación lineal? Pues esto, ¿no? Que P' es igual a alfa i por b i' con los alfa i igual a 0. Pero fíjense, entonces P es igual a P' más B. Ajá. Entonces, y esto pues es la suma de los alfa i b' más B, ¿no? Pero esto lo puedo reexpresar de la siguiente manera. Bi', pues ¿quién es? Ah, pues es un bi, ¿no? Que estaba en mi espacio afín. Ajá. Menos B. ¿Ok? Entonces, si ahora este punto de aquí, es el BI menos B, es un punto del espacio afín. ¿Ok? Y este B, pues es justo el vector, el de traslación. Entonces, ahora puedo reexpresar todo esto de esta manera. ¿Ok? Pero ahora los escalares que me suman, pues tengo un alfa i, la suma de los alfa i me da 0 y vale 1. Entonces, lo puedo expresar como la suma de vectores, pero donde los beta i's valen 1. Y eso me motiva la definición de una combinación afín. Entonces, un punto es combinación afín de otros, si lo puedo expresar como suma de esos puntos, pero donde los escalares valen 1. ¿Ok? Las combinaciones afines y los espacios afines están muy relacionados con claramente las combinaciones lineales y los espacios vectoriales. ¿Ok? Bueno, y de la misma manera que yo digo que son afínmente, que como cuando digo que un conjunto es linealmente dependiente, si uno lo puede expresar como combinación lineal de los otros, ¿no? Entonces, un conjunto de puntos es afínmente dependiente si lo puedo expresar como combinación afín del resto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en R2, cualesquiera tres puntos, ¿no? Son afínmente, linealmente dependientes, ¿no? Porque pues, cualquiera de esos dos vectores generan todo el plano, ¿no? Y el tercero, pues ya tiene que estar ahí, ¿vale? Bueno, a menos de que haya dos sobre una línea, pero entonces uno es combinación lineal del otro, ¿no? De la misma manera, ¿cuál es el máximo número de puntos afínmente dependientes en R2? Independientes, perdón. Dos, ¿no? Tres. Tres, cuatro ya son afínmente dependientes. Porque entonces te generan todo el espacio y el cual, pero tres sí son afínmente independientes, porque no van a estar en la línea generado por los otros dos, ¿no?
Bueno, entonces esto es equivalente a esto de acá, decir que, ¿cómo se llama? Sí, que son afinmente dependientes si existe una combinación de ellos que me da el cero, ¿no? Porque simplemente pasar este UN, pues de este lado, y ya los alfa y valen cero. Bueno, entonces, fíjense, consideren la función que va de R2 en R3, que manda X1, X2 a X1, X2, 1. Es decir, que todos los puntos lo elevan al plano para X3 igual a 1. ¿Sale? Entonces, esa función, para cada espacio lineal de R3 que intersecte ese plano, vamos a tener, hola, Héctor, un espacio afín. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, fíjense, aquí está X3 igual a 1, este plano, piénsenlo como el plano XY. Simplemente lo levanté. Lo que estoy diciendo es que por cada línea, es decir, por cada espacio afín en este plano, si ustedes toman esta línea y el plano que pasa por el origen, pues tienen un plano. O sea, hay una correspondencia entre los espacios vectoriales de R3 y los espacios afines de R2. ¿Sale? ¿No? Entonces, y de hecho, si ustedes insisten aún más en todo esto, fíjense qué pasa, por ejemplo, con un punto. Ustedes están en R2 y toman un punto, entonces hay una correspondencia entre los puntos que pasan que están en el plano Z igual a 1 y las líneas que pasan por el origen, ¿no? Pero si ahora este punto lo llevo al infinito, pues esta línea empieza a volverse, ¿cómo se llama? Horizontal. Entonces, de esa manera ustedes podrían decir, pues le pego los puntos que me faltan, los hago en correspondencia con las líneas que pasan por el origen, que son horizontales. Y eso es el plano proyectivo. Como pegarle dado una línea, tomo una línea que en R y le pego los puntos al infinito, pues eso es el plano proyectivo. Es una correspondencia entre estas nociones, pues. Pero bueno, nosotros nada más quería hacer la observación entre espacios afines y espacios vectoriales. Bueno, ahora fíjense, consideren dos puntos en el plano, X1 y X2. Y sea P un punto en el segmento de recta que los une. Pues entonces P lo puedo expresar como alfa X1 más 1 menos alfa X2 con alfa mayor o igual a 0, ¿no? O sea, puedo interpolar. O sea, por ejemplo, si el punto medio, pues o sea, si tomas alfa igual a un medio, pues es justo el punto medio de ese segmento. Y para cualquiera alfa, pues tú puedes ir desde X1 hasta X2, ¿no? Entonces, eso lo puedo generalizar a la idea de una combinación convexa. Entonces, una combinación P es combinación convexa de B1 hasta Bn. Sí puedo expresar a P como una combinación lineal donde cada escalar es mayor o igual a 0 y la suma de los escalares me da 1. ¿Ok? Esa es combinación convexa. Y de hecho, se puede demostrar, no es difícil, que la cerradura convexa es el conjunto de todas las combinaciones convexas de X. ¿Vale? Pues bueno, estas son nociones de cómo se relaciona combinaciones lineales, combinaciones afines y combinaciones convexas. Ok, pero bueno, vamos a empezar ahora sí los teoremas de convexidad, ¿no? Fundamentales. Entonces, el primer teorema es el teorema de Kara-Teodori, que dice lo siguiente. Dices, ok, imagínate que tú tienes un conjunto de puntos en el plano, ¿no? Y ahora yo pongo un punto adentro de la cerradura convexa de esos puntos del plano. Ajá. Pues entonces P va a ser combinación convexa de algunos de estos puntos, ¿no? Pero de hecho, si tú triangulas el conjunto, o sea, lo subdivides en triángulos, pues P va a caer en uno de estos triángulos. Entonces, si P está en la cerradura convexa de X, entonces existen 3 puntos de X, ajá, tal que P esté en la cerradura convexa de esos 3 puntos. O sea, y esa idea es fundamental para los demás teoremas. La idea es que si P está dentro de esos puntos, entonces hay 3 puntos que son testigos de que P está dentro. Entonces, no tienes que fijarte en todos, o sea, siempre va a haber 3 que te lo atrapan. Y eso se generaliza a RD.
Por ejemplo, en R3, si tú tienes una nube de puntos, tú puedes hacer lo que yo hice ahorita y descomponerlo en tetraedros. Entonces, si un punto te cae adentro, va a haber 4 puntos cuya cerradura convexa contiene ese punto. ¿Vale? Y ese es el teorema de Kara-Teodori. Formalmente dice pues, lo siguiente, ¿no? Bueno, lo que decía, existen B1, B2 y B3 en X, tal que presten la cerradura convexa de esos 3 puntos. Entonces, sea X un conjunto de puntos, ¿no? Entonces, todo punto en la cerradura convexa de X es combinación convexa de a lo más D más un puntos de X. ¿Ok? Basta probarlo para finitos, o sea, si yo me fijo voy a hacer la demostración para cuando X es un conjunto finito, que es la parte difícil, entonces déjenme suponer que X es un conjunto finito y les voy a dar una demostración, no es la que viene, todo lo que estoy diciendo ahorita lo estoy sacando del libro de Matuszek, el de Lectures on Discrete Geometry, se los envié por correo, por si lo quieren checar, entonces es el capítulo 1, de hecho. Entonces, esta prueba no viene ahí. Entonces, fíjense, una forma equivalente del teorema de Kara-Teodori es que si P no está aquí quise decir en la cerradura convexa, ¿no? Perdón, si P no está en la cerradura convexa de todos D más un punto de X, entonces P no está en la cerradura convexa de X, ¿vale? O sea, ¿qué es el teorema de Kara-Teodori? Si P está en la cerradura convexa de X, entonces hay 3 puntos, vuelvo a hacer en el plano, ¿no? Que contienen a P, cuya el triángulo definido por esos 3 puntos contiene a P. Una manera equivalente de decir lo mismo es que si P no está en ninguno de los triángulos generados por esos 3, entonces P no está en la cerradura convexa de X, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo por contradicción. Vamos a suponer que P no está en ninguno de los triángulos generados por 3 puntos, pero que sin embargo sí está en la cerradura convexa de X. Entonces, si eso es cierto, entonces para todas las ternas de puntos me puedo fijar en la terna que me define el triángulo más cercano a P. ¿Ok? Entonces va de nuevo. Entonces yo quiero demostrar que mi hipótesis es que P no está en ningún triángulo generado por 3 puntos, ¿no? Pero que P sí está en la cerradura convexa de X. Entonces, como P no está en ninguno de los triángulos generados por esos 3 puntos, por cualesquiera 3 puntos, puedo fijarme en el punto más cercano a P, perdón. Entonces me fijo en el punto más cercano a P, ¿no? Y entonces puedo tomar una de la línea soporte. Ajá, y me fijo aquí en la línea ortogonal que une a P con esa línea soporte. Ajá, o sea, si P no está en la cerradura convexa de esos 3 puntos, lo puedo separar con una línea. Tomo la línea más cercana. ¿Vale? Como tomo la línea más cercana, me fijo en el segmento ortogonal. Pero esa línea no me puede separar a X de P. Porque si me separara X de P, entonces tendría que P no está en la cerradura convexa de X. Eso quiere decir que abajo de esa línea existe otro punto. Pero esto me contradice de que esto eran los más cercanos. ¿Vale? Y fíjense que realmente se los platiqué en el plano, pero este argumento se vale en RD. Si quieren pensar en el espacio, pues tú tomas el tetraedro más cercano y tomas un plano soporte y es el mismo argumento, no. O sea, nada más es fácil visualizarlo en R2, pero las nociones se generalizan en RD. Bueno, otro teorema de esta familia es el teorema de Radon. El teorema de Radon dice que si yo tengo D más 2 puntos, en RD, entonces existen 2 subconjuntos disjuntos de estos puntos, A1 y A2, tales que la cerradura convexa de A1 intersección la cerradura convexa de A2 es distinta de cero. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo aquí un conjunto, para D igual a 2 en el plano, pues tendría un conjunto de 4 puntos. Básicamente hay 2 maneras en las que tú puedes dibujar 4 puntos en el plano, así y así. Lo que dice el teorema de Radon es que existen 2 conjuntos, digamos, los subconjuntos, los rojos y los azules, tal que cuando calculas sus cerraduras convexas, estos se intersectan. Como acá. En este caso, no se ve bien el color, por más que lo intenté, pero este debería ser azul. Entonces tengo el triángulo rojo y un punto azul. ¿Vale? Entonces, esto se vale en R3. En R3 tendría yo 5 puntos. Hay solo 2 maneras en las que tú puedes pintar básicamente 5 puntos en el plano.
o como como dos tetraedros que comparten una cara, ¿no? O como un tetraedro con un punto adentro. Es exactamente análogo a lo que pasa aquí. Cuando tienes dos tetraedros, los conjuntos de radones, la cara que comparten esos tetraedros, ese te da uno de los conjuntos, y el otro es la línea que va con los dos puntos opuestos. Esa línea, ese segmento de recta intersecta el plano en un punto, al triángulo en un punto. Y esos son los dos conjuntos de radón. Cuando tienes un tetraedro y un punto adentro, pues los conjuntos de radón es todo el tetraedro y el otro punto. ¿Ok? Y eso se vale en RD. ¿Cuál es la demostración? Bueno, pues tomamos D más 2 puntos en RD. Observen que estos puntos tienen que ser afinmente dependientes. Como ya habíamos dicho, pues entonces existe una combinación lineal de ellos que me da el 0. Ajá. Entonces, donde además los alfa i's valen 0, pero no todos estos son 0. ¿Sale? Pero ¿eso qué quiere decir? Que los puedo partir en positivos, los alfa y los puedo partir en positivos y negativos. Entonces, como no todos estos son 0, ¿no? Entonces, existe un conjunto no vacío de los alfa i's que es mayor a 0, de los alfa i's mayores a 0, y un n de los alfa i's que son menores a 0. Estos dos conjuntos son no vacíos de índices, ¿no? Entonces simplemente tomo los correspondientes a 1, que son los que tienen escalar mayor a 0, y los A2 son los que tienen escalar menor a 0, ¿no? Entonces, bueno, pues tomo F, simplemente la suma de los alfais. Ajá. Observen que como estoy tomando los positivos, los negativos me tienen que sumar lo mismo, ¿no? O sea, si tomo menos alfa i, esto me da un número positivo, pero como la suma total me da 0, entonces la suma de los escalares positivos es igual a la suma de los menos escalares negativos. ¿Vale? Y ahora simplemente tomo x igual a alfa i entre s, donde corro la i sobre todos los p's. Esta suma de escalares, ¿cuánto me da? Pues me da 1. Entonces quiere decir que X está en la cerradura convexa de A1. ¿Vale? Pero observen que, por otra parte, yo tengo que 0 es la suma de igual a 1 hasta d de los alfa i's, de los alfa i ahí. Pero esto lo puedo partir en los positivos y los negativos, ¿no? Entonces, esto implica que X, y ahora divido todo entre S, ¿no? Esto implica que X es igual a alfa y entre S también. ¿Sí lo ven? Y entonces X está en la cerradura convexa de A2. Y acabé. ¿Ok? Bueno, otro teorema clásico es el teorema de Helly. El teorema de Helly se parece en espíritu al teorema de Radon y dice lo siguiente. Si ustedes tienen conjuntos convexos en RD, n conjuntos convexos, con la propiedad de que cualesquiera d más un de ellos se intersecta, entonces toda la familia se intersecta. Por ejemplo, en el plano, ¿qué quiere decir? Si yo les doy conjuntos convexos en el plano, un número finito de ellos, con la propiedad de que cualesquiera 3 de ellos se intersectan, entonces hay un punto en intersección de todos. Se parece al teorema de Caratteodori, porque en el teorema de Caratteodori lo que tú dices es que si está en la intersección de todos, entonces existe 3 que lo contienen. Aquí lo que dices es que si de 3 en 3 cumplen esta propiedad, entonces toda la familia cumple la propiedad. Ese es el espíritu del teorema de Helly. En geometría combinatoria computacional se usa el teorema de Helly y el teorema de Caratteodori de una manera de reducir la complejidad. O sea, si yo quiero demostrar que una familia de convexos se intersecta, pues no tengo que revisar, encontrar un punto de intersección de todos. Simplemente tengo que checar que cada terna de ellos se intersecta. ¿Vale? Bueno, entonces en RD, pues lo que va pasando es que el número mágico es de más 1. Entonces en R4 el número mágico es 4, en R5 es en R4 es 5 y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por inducción sobre n, para n igual a d más 1, pues ya acabamos, ¿no? O sea, no hay nada que demostrar.
porque todos se intersectan. Entonces vamos a suponer que n es igual a d más 2. Ese es el caso difícil, que n es igual a d más 2 y lo demás sale con un truquito. Entonces vamos a suponer que n es igual a d más 2 y que el teorema se cumple para valores más chiquitos de n, para n igual a d más 1. Entonces, ok, para cada i nos fijamos en la siguiente familia. Me fijo en la intersección de todos los conjuntos. Bueno, aquí debe haber dicho, ¿qué es? Este debería de ser J, perdón. Este CI es J. Entonces tomo un I y me voy a fijar en todos los convexos que no son I. Como tengo D más 2 convexos, pues hay D más 1 de ellos. Ese conjunto, esa tupla de D más 1 conjuntos, tiene intersección no vacía. Como tiene intersección no vacía, existe un punto ahí que vive en esa intersección. ¿Vale? Y eso hago para cada I. Fíjense, aquí esquemáticamente, bueno, aquí es un ejemplo bien concreto de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, para 1, me tomo la intersección de todos los convexos que no es E1. Esa intersección es no vacía y ese es A1. Ahí elijo un punto A1. Para A2 me tomo toda la intersección de todos los convexos que no es A2, ¿no? Esa intersección es no vacía, ahí me tomo A2. Y así me tomo A3 y A4. ¿Cuántos puntos tengo? Pues D más 2. Entonces puedo aplicar el teorema de Radon. Por el teorema de Radon puedo partir estos en dos conjuntos. Existen I1 y 2 subconjuntos de índices, tal que la cerradura convexa de los I1 con la intersección de la cerradura convexa de los I2 es no vacía. Justo como lo pinté aquí. Aquí I1 es A1, A2 y I2 es 4 y 3. Entonces, la cerradura convexa es no vacía. Lo que afirmo es que este punto X, que está en la cerradura convexa de ambos, está en la cerradura convexa de todos los conjuntos. ¿Vale? Está contenido en todos los conjuntos CI. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, pues tomo un punto en la intersección y lo que afirmo es que X está en todos los CI. Entonces, si tomo un CI cualquiera, si I1 no está, si I no está en I1, ¿no? O sea, por ejemplo, si me tomo quiero ver que X está en C1, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, mejor sí, quiero ver que X está en ¿cuál? En C3. Entonces, X, 3 no está en I1 porque es el 1, 2. ¿No? Entonces, como no está aquí, entonces cada J con J en I, pues está en CI. De nuevo, fíjense. Quiero mostrar de momento que X está ¿cómo se llama? En C3. Entonces, me tomo el que no lo contiene. El que no lo contiene de los índices, pues en este caso es I1. Por definición de 1, ¿cómo construiste a 1? Pues tomaste la intersección de todos los convexos, ¿no? Que no fueran 1. En particular, ahí tomas a C3. ¿Cómo construiste A2? Pues tomaste la intersección de todos los convexos que no fueran C2. En particular, escogiste a C3. Por lo tanto, C3 está en todas estas intersecciones. Ajá. Por lo tanto, A1 está en C3, por lo tanto, A2 está en C3. Por lo tanto, la cerradura convexa de todos ellos está en C3 y X está en C3. Ahora observen ok, si I está en I1, pues entonces tómate I2. Como los conjuntos son disjuntos, pues tiene que no estar en alguno de esos dos. ¿Ok? Y ya acabaron. Ahora, para conjuntos más grandes, pues lo único que hace es reemplazar Cn por la intersección de Cn-1 con Cn. Acá, ajá. Solo supongamos que tiene una familia más grande, pues toma los últimos dos y repites el argumento por inducción. Entonces toma los últimos dos, entonces te tomas cualquiera, dice, pues quiero mostrar que ahora cuando yo reemplazo Cn por Cn, intersección Cn-1 tiene
tendrá que contar que satisface las hipótesis del teorema de Helly. Pues entonces te tomas D y te tomas este nuevo conjunto. Pero la familia original en D más 1 satisfacía la hipótesis del teorema de Helly, entonces existe un punto en la intersección de los D más 2. Entonces ahora la nueva familia, tomada de D más 1 en D más 1, satisface el teorema de Helly, las hipótesis del teorema de Helly, pero ya redujiste el tamaño en 1 y por inducción se vale. ¿Ok? Entonces el teorema de Helly es el teorema clásico en convexidad. Y hay n.000 variantes del teorema de Helly. Y entonces es uno de los teoremas más estudiados en convexidad. Pues, curiosamente, el teorema de Helly falla para familias arbitrarias de convexos, infinitas. O sea, si se fijan, si yo tengo siempre dije que es una familia finita, ¿no? Pero si no fuera finita, hay ejemplos donde falla el teorema de Helly. Consideren el intervalo de esta familia de intervalos. 0, 1 entre n. O n a infinito. Observen que en el primer caso lo pinté en rojo, bueno, acá está en azul, ¿no? Esto de 2 en 2 intersecta, cualesquiera dos de ellos intersectan, pero no hay un punto en la intersección de todos. Igual lo mismo con esto. Si quieren que el teorema de Helly se valga, lo que le tienen que, para familias infinitas, lo único que le tienen que pedir es que sea, ¿cómo se llama? Cerrado y acotado. ¿Ok? Porque si es cerrado y acotado es compacto. Entonces, si una familia, y ahí aplican cosas de compacidad, ¿no? Sí, porque es que si, ¿cuál es la cosa? Es que si una familia de compactos se intersecta así, solo si cualquier subfamilia finita se intersecta, ¿no? Bueno, y de ahí ya conectas con usas el teorema de la versión finita de Helly para probar la versión infinita, pero lo que hay que recordar siempre es que hay que pedirles que están compactos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más? Un teorema también sobre esta dirección que se usa, fundamental, que se usa para, ¿cómo se llama? Que se prueba usando el teorema de Helly, es el teorema del punto central. Supónganse que tienen una colección de puntos. Entonces, un punto central es un punto que está como en medio de esa nube de puntos. Y de hecho, cuando lo pensaron inicialmente, esa fue la motivación. Pensaban en una nube de datos y querían algo que fuera un buen representante de esa nube de datos. El análogo de eso en una dimensión, pues es la mediana, el punto que está a la mitad. Observen que no dije el promedio, porque el problema del promedio es que si tú tienes, por ejemplo, una serie de datos y muchos cercanos, digamos, chiquitos, ¿no? Al cero, y luego un dato enorme, el promedio se te mueve y se te mueve lejos de la colección. Pues tú quieres algo que esté en medio. Ajá, entonces el promedio no te sirve. De la misma manera que el centro de masa no te sirve. En R2, tú dices, pues tomo el punto promedio, sería el centro de masa, ¿no? Si tomas el centro de masa y hay un punto muy lejos, pues te va a alejar ese centro de masa lejos de o sea, no va a ser lo que quieres, tú quieres algo que esté como en medio. ¿Qué es la noción del medio? Pues un punto central es central si todo semiespacio cerrado que contiene X contiene al menos n entre d más 1 puntos de X. En R2 esto significa pues que contenga la tercera parte. Entonces, un punto central, bueno, en D igual a 1, pues que contenga la mitad, ¿no? Eso es tal cual, lo que es la mediana. ¿Pero qué significa en R2? Pues quieres un punto tal que cualquier línea que pase por ese punto, cualquier semiespacio que contenga ese punto, pues me contenga al menos la tercera parte de los puntos. Ese es el punto central. Ajá. O sea, no lo puedes separar con una línea, ajá, de más de 2/3 partes del resto de los puntos. Siempre que tomes un semiplano que agarre ese punto, te vas a llevar al menos la tercera parte de los puntos. Ese punto está como bien adentro de los datos, pues. Esa propiedad, conforme D aumenta, pues vas pagando un precio de D más 1. O sea, en R4, pues es un cuarto de los puntos y así. Y no es casualidad el D más 1, porque el D más 1 viene del teorema de Helly. ¿Sale? Observen, punto bien importante, es que el punto central no necesariamente es un punto del conjunto.
¿Ok? Entonces, el punto central muchas veces no es un punto de la colección. ¿Sale? Bueno, entonces, el teorema es que todo conjunto finito tiene al menos un punto central. De hecho, el teorema del punto central se vale para, entre comillas, conjuntos infinitos, para medidas de Borel y cosas de ese estilo. Pero bueno, para conjuntos finitos nos basta y las pruebas para otros se hacen aproximando con conjuntos. Pues. Lo que trato de decir es, no tienes que fijarte nada más puedes tener una medida de probabilidad y va a seguir existiendo un punto central con la propiedad de que te vas a agarrar la tercera parte de esa medida de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la prueba? Pues la prueba es, la primera observación es que un punto es central si solo si están todos en mi espacio abierto tal que X intersección con ese semiespacio abierto contenga más de D entre D más un punto. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, si X es punto central, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. Fíjense. Supónganse que tengo un punto X y que por ahí existe un semiespacio abierto con más de D entre D más 1 entre N puntos, pero que no contiene X. Entonces, este espacio cerrado, ¿cuántos puntos de X contiene? Bueno, pues ese espacio cerrado contiene N menos D entre D más 1, es decir, estrictamente menor que 1 entre D más 1. ¿Okay? Entonces, es un sí solo sí. Pues simplemente tomarte el plano complemento. Pues, sí. Pero es más fácil tomarlo así, porque todo lo que quiero mostrar es que existe un punto que está en todo semiespacio abierto con esta cantidad de puntos. Y para eso quiero usar el teorema de Helly. Ajá. Entonces, pero ¿cómo hacerlo? Para usar el teorema de Helly lo que tendría que mostrar es que cada uno de esos semiplanos, cada uno de esos semiespacios abiertos es convexo. Entonces solo tengo que demostrar que de 3 en 3 intersecta. Claro, el problema es de que habíamos dicho que para aplicar Helly necesito que sean finitos, ¿no? O que sean cerrados y acotados, pero no importa porque lo que hago es que barro sobre cada uno de esos semiplanos, ¿no? Abiertos, con más de D entre D más un puntos, pero en vez de tomar el semiplano, tomo los puntos que caen dentro de ese conjunto y tomo la cerradura convexa. Pues tengo un conjunto finito de puntos. Cada uno de esos conjuntos finitos de puntos tiene D entre D más 1 por N puntos. Pues yo afirmo que cualesquiera D más 1 de ellos se intersecta. ¿Por qué? Porque si no se si yo tomara ¿cómo se llama? Si tomo D más 1 de estos conjuntos de estrictamente más de D entre D más 1 entre N puntos, y no se intersectaran, o sea, si no hubiera un punto en la intersección común a todos, ¿no? Pues quería decir que cada punto aparecen a lo más de ellos. ¿Sale? Entonces, tú tomas todos esos conjuntos y dices, pues ¿cuántos tienes? Si tienes D más 1, D entre D más 1 y D más 1 de ellos, pues, y los tomas con sobreconteo, pues vas a tener D por N puntos. Digo, pues espérate, estrictamente más, porque son estrictamente más de ellos. Pero cada punto aparece como mucho en D de ellos, pues aún así tienes estrictamente más de N puntos, es una contradicción. Por lo tanto, al menos un punto debe de aparecer en todos. Un punto de estos que elegí aquí, un punto de la colección. Lo que estoy demostrando es de que cualesquiera D más uno de ellos se intersecta. Por el teorema de Helly existe un punto común a todos. Pero ojo, no es un punto de la colección como en el teorema de Helly. La familia se intersecta, no específicamente esos que están en intersección de cada uno de ellos, sino existe un punto. Si ustedes piensan más en cómo funciona esta prueba y con los semiplanos, pues realmente lo que está pasando es que yo tomo todos los semiplanos y eso me da convexos. Y si la intersección de todos esos es no vacía, quiere decir que la intersección de todos esos semiplanos pues es no vacía. Es decir, lo que realmente existe es un polígono, tal que cualquier punto en ese polígono es un punto central. Entonces, de hecho, el teorema del punto central es un poquito más fuerte. Lo que quiere decir que existe un convexo
tal que cualquier punto dentro de ese convexo es, ¿cómo se llama? Es punto central. En geometría computacional, ¿para qué cree que se use el teorema del punto central? A qué se parece eso? ¿Para qué quieres tú partir, por ejemplo, un conjunto de números en dos? Para agrupar. Para, no para hacer, por ejemplo, algoritmos de divide y vencerás, ¿no? Cuando haces un merge sort, partes a la mitad, bla, 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 resuelves y luego integras. Te gustaría hacer lo mismo en R3. Entonces es como, tú usas un punto central para poder partir. Ahora, el asunto es que no hay algoritmos eficientes para encontrar puntos centrales. Pero no necesitamos que sea un punto central con alfa igual entre 1 entre d más 1. Hay algoritmos que funcionan para un alfa que sea peor entre d más 1. ¿A qué me refiero con eso? Son puntos centrales en el plano si agarra una tercera parte. Pero ¿qué tal si yo quiero una quinta parte nada más? Entonces eso sí se pueden hacer. ¿Ok? Entonces ahí el teorema fuerte en geometría combinatoria es que existe un punto central. El teorema que se usaría en geometría computacional, tú te interesa una fracción lineal para poder montar una recurrencia que te da algo como en el log n. Entonces ahí generalmente hay algoritmos rápidos para encontrar puntos centrales en el sentido de que pues, con una alfa, pero la alfa es más chiquita que 1 entre d más 1. Pero eso sí lo puedes encontrar. ¿Ok? Otro teorema, uno de mis teoremas favoritos. No se sigue del teorema de Helly. Lo interesante de este teorema es que las pruebas que hay usan topología algebraica. En particular algo que se llama el teorema de Borsuk-Ulam. Y es un teorema que a mí me gusta mucho, muy útil, y se llama el teorema de sándwich de jamón. Y lo que dice el teorema de sándwich de jamón es que si yo te doy un sándwich de jamón que tiene pan, queso y sándwich y jamón, tú lo puedes partir con un cuchillo en dos partes, de manera de que cada parte del sándwich tenga la misma cantidad de queso, de pan y de jamón. Dicho de otra manera, si tengo de conjuntos finitos en RD, los puedo bisectar simultáneamente con un plano. Si tengo puntos N rojos azules y M puntos rojos, existe una línea en el plano que me deja N medios rojos de un lado, N medios azules de un lado, N medios azules del otro, y M medios rojos de un lado y M medios rojos del otro lado. Si N es impar, lo que va a suceder es que la línea va a partir un punto a la mitad. El teorema del sándwich de jamón se vale de nuevo para medidas de Borel, para medidas de probabilidad también. Yo tengo dos medidas de probabilidad en el plano, las puedo bisecar. O si tienen áreas, por ejemplo, si ahora yo te doy, por ejemplo, una figura así, y la pinto de rojo y le doy un área, ¿no? Y ya pinto otra de azul y le doy un área, la puedes partir simultáneamente en dos. Este teorema pertenece a una familia grande de teoremas en geometría combinatoria, que son teoremas de equipartición, de cómo partir en partes iguales dos o tres cosas. Y hay cantidad de artículos al respecto. Hay, por ejemplo, cómo partir un pastel de tal manera de que a cada persona le toque la misma cantidad de pastel y la misma cantidad de cobertura del pastel, ¿no? Ahí pues es una variante del teorema del sándwich de jamón, pero le puedes meter restricciones al conjunto y entonces a lo mejor ya puedes ganar un color más, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí tengo un conjunto de puntos rojos y azules, ¿no? Y esta es una línea que me biseca esto simultáneamente. Entonces, aquí tengo, ¿cómo se llama? Ese es el teorema, ¿no? En R3 lo que vas a tener es tres colores y vas a tener una línea que biseca los tres colores. Probar el teorema del sándwich de jamón en R2 no necesitas grandes herramientas de teoría algebraica, básicamente se sigue del teorema del valor intermedio y lo único que tienes que hacer es tomar la idea de la prueba, de hecho en R3 también predijo es Borsuk-Ulam, es que tomas todas las líneas que bisecan los rojos.
Entonces, y va rotando las líneas que bisecan los rojos. Entonces, por ejemplo, yo tomo la línea que biseca una línea que biseca los rojos. Tal vez me biseca los azules, no sé. Y entonces la empiezo a rotar. Cuando le pego un rojo, uso ese punto como pivote hasta que le pego a otro rojo. Y ahí intercambio. Entonces, en todo momento voy rotando sobre líneas que bisecan a los rojos. Si yo empiezo acá con esta línea dirigida, acabo con la línea dirigida en el sentido opuesto. Y entonces quiere decir que en el proceso los azules que estaban de un lado se me pasaron al otro. Y en algún momento tuvo que haber igualdad. En R3 es más o menos parecido, pero tú tomas planos, pero ahí el chiste es que tú tienes que demostrar que hay un punto donde las otras dos medidas se te equiparan. Y ese es el teorema de Borsuk-Ulam. El teorema de Borsuk-Ulam, hay varias maneras de decir lo mismo. Una manera es decir que en todo mapeo de la esfera D-dimensional a RD existen dos puntos antipodales con el mismo valor. Por ejemplo, en la Tierra existen siempre dos puntos antipodales que tienen la misma temperatura y la misma presión atmosférica, por ejemplo. ¿No? Otra manera de decir lo mismo es que si tú tomas la esfera y la aplastas en el plano, entonces va a haber dos puntos antipodales que se mapean al mismo punto. Bueno, y hay muchos teoremas, ¿no? Bueno, hay más versiones del teorema de Borsuk-Ulam. Es importante el teorema de Borsuk-Ulam en geometría combinatoria porque hay muchos resultados que se siguen del teorema de Borsuk-Ulam y es un vínculo entre topología algebraica y problemas en geometría combinatoria, donde además no hay pruebas que no usen topología algebraica. Entonces hay un área muy específica de geometría combinatoria que depende de la topología algebraica. Y la gente de geometría combinatoria ha intentado quitarle la geometría algebraica para tratar de darle por lo que ellos llamarían una prueba más simple, una prueba más elemental que sea meramente combinatoria. Y ¿cómo se llama? Y el éxito ha sido pues, relativamente modesto, pues. Pero bueno, ese es el teorema del sándwich de jamón, no tiene que ver con convexidad, pero existe una versión de que sí tiene que ver con convexidad, es el teorema de transversal central. Ese también se prueba con topología algebraica, pero con herramientas más pesadas que el teorema de Borsuk-Ulam, y dice lo siguiente, fíjense. Si ustedes tomen una K entre 1 y D, ¿no? Entonces, sean A1 hasta acá conjuntos finitos de RD. ¿Sale? Entonces, existe un K más un plano F. Un K más un plano significa un plano afín de dimensión K menos 1. Entonces, para K igual a 1, pues es un punto. Para K igual a D, pues en el plano pues sería una línea. ¿No? Tal que todo hiperplano que contenga F, los dos semiespacios, para los dos semiespacios que define, contienen al menos uno entre D menos K más 2 puntos de A1. Si se fijan, este teorema interpola entre el teorema del punto central y el teorema de sándwich de jamón, porque para el teorema del punto central tenía K igual a 1, eso quería decir que existe un punto, tal que cualquier plano que lo contiene, y bueno, y entonces la K, ahí nada más tengo un conjunto, ¿no? Cada parte tiene 1 entre D más 1 puntos. En el otro extremo, cuando tengo K igual a D, pues tengo de colores, ¿no? Ahí voy a tener un hiperplano, pues cualquier hiperplano que lo contenga, pues el mismo, ¿no? Tal que aquí la D se cancele y voy a tener la mitad de los puntos de cada lado. Entonces, por una parte tengo el teorema del sándwich de jamón, del punto central, perdón, y del otro tengo el teorema del sándwich de jamón. ¿Ok? Ahorita me acordé, no lo había preparado, pero les voy a platicar un resultado nuestro. Que, que va en esta línea y que también usa topología algebraica. Digo, ya la prueba básicamente dices por topología algebraica, no lo demostramos, o sea, fue una observación sencilla al final. Digo, bueno, o sea, lo que trato de decir es de que se sigue de resultados mucho más fuertes de topología algebraica, pero nosotros no lo usamos. ¿Ves? Whiteboard.
Bueno, lo que dice nuestro teorema es que si ustedes tienen ahora puntos, ¿no? Rojos y azules. Entonces, ahí está. Vamos a fijar ideas y vamos a decir que hay n rojos y n azules. Les debo los autores porque somos muchos y no voy a llenar aquí. El nombre no lo preparé para poner nombre ya de una vez de todos. Entonces, tienes n rojos, n azules, y ahora escojan su K favorita entre 1 y n medios. ¿Ok? Entonces, existe un convexo, de hecho un triángulo, vamos a llamar un convexo C, tal que C intersección los rojos es igual a C intersección los azules, y esto es igual a K. O sea, para K igual a 1 está bien fácil, porque para K igual a 1, pues es encontrar cualquier línea, ¿no? O sea, esto sería K igual a 1. Para el cual el n medios, pues es el teorema del sándwich de jamón, pues todos los que quedan de un lado ya está. Pero se vale para cualquier K. O sea, existe un triángulo que contiene, por ejemplo, 3 rojos, exactamente 3 rojos y 3 azules. Es medio difícil de encontrar a ojo, pero siempre existe. Por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí me quedó. Bueno, puede ser un triángulo así. No tiene que ser del conjunto, con vértices en el conjunto. Pero para cualquier K. Es más, de entrada, tienen un punto extra en el curso. Si lo demuestran para R3 o RD ya 2 puntos extra. Y un punto extra en R3. No sé cómo hacerlo en R3. O sea, es muy frustrante porque estos teoremas casi siempre los sacas en el plano, y ya te sale de gratis el de RD. Aquí no tengo idea de cómo hacerlo en R3. O sea, entonces no, quedó en R2 entonces. Ajá, que en R3 serían 3 colores. O sea, 3 colores en R3. Demuestra que para toda K entre 1 y n medio siempre existe un convexo que te contiene K rojos, K azules y K verdes. Ni idea de cómo hacerlo. Y pues ya, nos acabamos por hoy.